La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Es un hecho que este 2014 forma ya parte de una década de hechos históricos que a nivel internacional han estado marcados por los ataques a los derechos fundamentales, a los derechos civiles e incluso hasta los derechos reproductivos perpetrados por los gobiernos de derecha de todo pelaje. Han sido muchas las noticias y los abusos que nos han recordado que hay que seguir luchando desde abajo hacia arriba, participando como ciudadanos por nuestra dignidad y por lo que creemos que es la justicia. En España hemos visto abdicar a un rey ya públicamente denostado, Juan Carlos de Borbón, rey que nos ha tratado como súbditos durante los últimos 39 años, que abdicó en junio en favor de su hijo Felipe. Hemos visto a dirigentes de gran envergadura política pasar por el juzgado, grandes nombres corruptos y corruptores que con impunidad nos han estado robando a su ciudadanía y nos han humillado todavía más. Hemos podido constatar la ira del extremismo religioso que defiende una visión del mundo con violencia, una de las guerras más crueles contadas a través de las televisiones. En Siria, desde que empezó la guerra, han muerto ya cerca de 200.000 personas y más de 3 millones de refugiados sobreviven en condiciones infrahumanas. Decenas de miles de personas en África vencidas por el ébola y las consecuencias que esto ha podido tener en países que nos creíamos que éramos invencibles. Un año en el que hemos visto con consternación cómo hay miles de personas que se ven obligadas a saltar las vallas de la vergüenza, esas fronteras con vallas que financian los países europeos sin atisbo de humanidad hacia los más necesitados. Ha sido el año también en que ha muerto el gran García Márquez, que nos ha dejado y que ya no podrá seguir relatando la realidad y la magia del pueblo latinoamericano. Pero también recordaremos este 2014 por el año de las victorias, unas más pequeñas que otras. El año en que muchos siguen demostrando que los movimientos sociales y los demócratas seguimos teniendo esperanza. El año en que pudimos ser testigos de la primera ola de esperanza en Cuba, que lleva sosteniendo y soportando un bloqueo injusto durante más de 50 años. Es el año en el que pudimos ver cómo regresaban los últimos de los prisioneros que tenían en Estados Unidos. Un año en el que seguimos creyendo y celebrando el avance de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, gracias a los ejemplos de Bolivia, Brasil, Uruguay, Venezuela o Ecuador. Y evidentemente no podemos olvidar que para todos los colombianos que nos escuchan hay hoy más esperanza que nunca para lograr la paz y la justicia que exige y que necesita el pueblo colombiano. Frente Amplio por la paz, por la democracia y por la justicia social. Y si bien tiene un propósito, que es defender el proceso de paz en La Habana y defender la oportunidad que debe tener Colombia hoy histórica de pasar de la guerra a la paz, tiene pretensiones de seguir moviéndose para exigir un cambio profundo al modelo de desarrollo, para exigir que educación, que salud, que trabajo, que vivienda sean derechos fundamentales en Colombia. Esta polifonía, esta diversidad viene a notificarle a Colombia que de manera pacífica vamos a pelear por la paz con justicia social. Es de suponer que este 2015 será sin duda un punto de inflexión especialmente en Europa, pero también para Latinoamérica, en el que seguirán abriéndose camino las nuevas luces, los sueños y lograremos avanzar en el derecho a los oprimidos del mundo para recuperar su dignidad maltrecha. Podemos hacer historia y, como dice Ada Colau, que para mí es una compatriota revolucionaria, la gente normal podemos ganar. En esta situación insostenible, en este mundo cada vez más desigual donde todo se mercantiliza y donde si no tienes dinero no eres nadie, desde las élites nos quieren convencer de que no hay alternativa. Y quien tiene el poder, tiene mucho poder, con un guión escrito. Según este guión, dice ella, una minoría está destinada a ser cada vez más rica a costa de empobrecernos a todos. Y sin embargo, nosotros tenemos un gran poder. Somos mayoría. Si nos lo creemos y nos organizamos, hay una revolución democrática que ya es imparable.
tenemos el reto de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera frente a la lógica de la competitividad, de la privatización, de la especulación, y tenemos que recuperar las ciudades para sus gentes, promoviendo la cooperación, la justicia social y la corresponsabilidad. Por nosotros, por nuestro presente y por los que vendrán, feliz año revolucionario 2015. Empezamos la emisión. Bueno, bienvenidos a esta primera emisión de Televisión Alternativa Bolivariana en este 2015. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en internet. Les deseamos un feliz año desde cualquier computador que se encuentran, desde cualquier parte del mundo. Compañera Isael, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy encantada de volver aquí a revolucionar las ondas contigo, Tito. Te recordamos que hoy hace ya 3 días desde el atentado terrorista en la revista Charlie Hebdo en París, cuyas 12 muertes ya se han contabilizado hasta el momento y que todavía persistía hasta hace escasas 4 horas en las que en esta ola de atentados en otras 2 ciudades de la región de París. Ha terminado, según AFP, la agencia AFP, en la muerte de los 3 sospechosos, y en la liberación de los rehenes. Y es que este atentado debe ser condenado sin atenuantes por ser un acto criminal sin justificación alguna. Pero ante tragedias como esta, de esta calaña, no es suficiente con llorar, lamentablemente, sino que hay que comprender e intentar dar cuenta de lo que ha sucedido. Se impone ahora distinguir los elementos que actuaron como desencadenantes precisamente de las causas estructurales que se encuentran en el fondo de esta conducta tan aberrante. Debemos ir más allá del acontecimiento, por muy doloroso que así sea, y analizar los determinantes más profundos. Y en este sentido me gustaría indicar que algunos nos basamos en 3 aspectos que pueden incidir en las consecuencias vividas este miércoles en París. En primer lugar, el fanatismo irracional que desprecia el valor de la vida, ¿no? Que sea cual sea, el ejemplo de Breivik en Noruega, ¿no? Era un fundamentalista cristiano y no por ello se culpó a toda la comunidad cristiana. En segundo lugar, también me gustaría recordar que el mapa geopolítico posiciona a Francia como uno de los países cómplices de las políticas imperialistas estadounidenses y por tanto responsables directos de la masacre de miles de personas en Siria, en Afganistán, en Pakistán o en Libia. Sin olvidar que es Occidente quien ha financiado engendros como es el Estado Islámico y que mantiene excelentes relaciones con gobiernos autoritarios que los amparan. En tercer lugar, y no menos importante por ello, cabe destacar el papel de Francia en su dejadez en las políticas de integración de su población. Su papel como colonizador en países como Argelia, por ejemplo, todavía sigue estigmatizando a todos aquellos que, pese a nacer en suelo francés, son abocados a la marginación social. Como ejemplo, cabe recordar también, no ejemplo de marginación social, sino ejemplo de cómo franceses nacidos en Francia, aunque vengan de orígenes de padres o de abuelos de otros países, recordemos el linchamiento que sufrió Benzema, que ha sido jugador de la selección francesa, cuando se negó a cantar el himno de Francia en un partido. Las izquierdas debemos hacer un llamamiento a que estos actos no muevan al odio, sino a la reflexión. Debemos entender que el sufrimiento que se vive hoy en Francia se vive a diario en muchas otras partes del mundo. Y debemos evitar que la extrema derecha se imponga en su discurso xenófobo e islamófobo como excusa para pertrechar nuestras libertades. La gente ha comenzado, comienzan los medios de comunicación a dirigir un mensaje en contra de los musulmanes. Hay que saber que es verdad que este diario hizo críticas, hizo una caricatura de Alá. Bueno, hizo sátiras del profeta, de Mahoma, pero también de otros profetas de otra religión. De otras religiones y también del gobierno, del imperialismo, del capitalismo, también criticando las invasiones a otros países, criticando esas políticas internacionales que están más ligadas a los intereses de los Estados Unidos, a los intereses de los Estados Unidos de Inglaterra, que a los intereses de los ciudadanos. Entonces, tenemos que tener mucha atención de no dejarnos llevar contra esa ira, que es lo que está buscando la derecha y la extrema derecha. Hoy podemos ver que María Le Pen ya está llamando a un referéndum para demandar la pena de muerte. Efectivamente, así es. Esperamos que esta ola de terror acabe pronto y que sobre todo no permitamos, no dejemos que la ultraderecha, incluso la propia derecha, aprovechen estas olas de drama, ¿no? y de asquero
saqueo, por la tragedia que ha supuesto el atentado terrorista en París, no lo aprovechen en su propio beneficio y no saquen rédito de esto para pertrechar estas libertades que ya tenemos bastante maltrechas últimamente, con nuevas, por ejemplo, con nuevas leyes patriotas de estilo americano aquí en Europa. Exactamente. Un análisis muy interesante sobre la mesa de diálogo en La Habana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. Muy importante el análisis que el compañero aquí nos trae, puesto que los medios de desinformación, más bien, porque no son medios de comunicación, sino medios de desinformación, de que no informan la realidad de lo que está sucediendo, no comentan lo que está pasando en la mesa, simplemente pasan su tiempo a querer estigmatizar a la guerrilla como si fueran unos delincuentes, como si fueran unos narcotraficantes, como si fueran que fueron a La Habana a negociar cosas personales, pero la realidad no es así. La realidad es que están estos puntos que han firmado con el Estado colombiano, con el gobierno, donde se está hablando de reforma agraria, de derecho a la participación política, a solucionar el problema de las drogas ilícitas, a dar fin al conflicto social y armado que llevamos de hace más de 50 años en Colombia. Estos son algunos de los puntos de los que se está hablando, como es el hecho también, que es algo muy importante, la dejación de armas, y no, como dicen los medios, la entrega de armas. Esos son dos cosas totalmente diferentes, y lo que han firmado el gobierno de Colombia con la guerrilla es la dejación de las armas, pero la dejación de las armas para hacer política por parte de las dos de los dos grupos que hay, tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, que el gobierno de Colombia ha utilizado el terrorismo de Estado, ha utilizado las armas, ha utilizado las masacres para evitar que en Colombia pueda haber una libertad a la democracia, una libertad al pensamiento diferente de lo de las clases. Entonces damos aquí paso al compañero Eliezer. Gracias, Tito, en Francia, y bienvenidos este año a toda la teleaudiencia. El análisis que podemos hacer comenzando este año, Tito y televidentes, es de mucha expectativa y igualmente de muchos interrogantes que existen por parte del pueblo colombiano, especialmente en las regiones apartadas, donde están los campesinos de hacha, machete y asadón, igualmente los sectores indígenas, afro, y en los centros de poder. Podemos decir que cuando la insurgencia se sienta en la tabla de diálogo, en la mesa de diálogo en La Habana, habían dos presiones. Una era la presión armada que ejercía la insurgencia en ese momento, que estaba combatiendo noche y día contra el Estado colombiano y apoyado por, obviamente, el imperialismo norteamericano y europeo. Esa era la presión armada. Y también existía la presión social con los paros agrarios que se dieron el año pasado, el año antes pasado. Pero ¿qué hay este año? Este año el gobierno, a nuestra manera de ver las cosas de manera inteligente, y no sabemos si por presiones externas, un poco de Cuba y de Venezuela, ha desactivado esa presión armada, llevando a la insurgencia, que ha aceptado de buena voluntad, y que muchos en Colombia, la gran mayoría, lo ven como un acto de muy buena fe, ese cese de fuego unilateral e incondicional, por una parte. Pero por el otro lado también vemos que hay una desactivación de la presión social, porque en este momento los campesinos, los estudiantes, los obreros, los indígenas están en un, digamos, repliegue de fuerzas, y que de pronto las condiciones de lucha y pelea no están en este momento como para hacer una presión social hacia el gobierno nacional. Y nos preocupa porque en eso creemos que hubo mucha interferencia de parte de algunos sectores liberales amperistas. ¿Y hoy qué es lo que hay? Hoy el gobierno está negociando en la mesa de diálogo, pero sin presiones de ningún tipo. Como decimos en el término popular, están chéveres, bacano, sin presiones armadas, porque la guerrilla está en un cese de fuego unilateral, que es de buena fe, de buena voluntad, mostrando toda su voluntad de paz, que siempre la han tenido,
y por el otro lado sin presión social. No hay la denominada bomba social que esté presionando, y eso que está generando que el gobierno sí continúa la presión armada sobre las unidades de la insurgencia en todo el país, e incluso está al orden del día la posibilidad que la misma insurgencia lo ha dicho en los últimos 3 comunicados, que le siguen atacando, lo siguen buscando, lo siguen persiguiendo, pero que resulta que el gobierno nacional no muestra ninguna voluntad en esa parte. Y eso nos inquieta, porque mientras a la guerrilla mucha gente desde los sectores liberales, conservadores y la extrema derecha, e incluso a algunos sectores de la misma izquierda, le están diciendo todos los días a la insurgencia: cedan, la insurgencia ha venido haciéndolo en aras de buscar y mostrar su voluntad de paz. Pero el gobierno no ha cambiado un ápice su persecución contra los líderes sociales y de oposición en Colombia. Y si no, miremos qué ha pasado con los prisioneros políticos. Existen más cada día. No podemos hablar de liberación de prisioneros políticos. Uber Ballesteros sigue preso, Liliana Ubando sigue detenida, David Ravelo detenido, igualmente los compañeros que están allá en Florencia como Carlos Lugo, Jorge Eliezer Gaitán, etcétera, etcétera. Es decir, la presión contra la clase social luchadora sigue todos los días. La presión contra los campesinos sigue todos los días. Las acusaciones, las estigmatizaciones, todos los días siguen deteniendo, asesinando y persiguiendo a la oposición política y social en Colombia. Es decir, no hay garantías. Entonces, es una lucha desigual que se libra en este momento en la mesa de diálogo y en el campo colombiano y en las ciudades, porque el gobierno la tiene en este momento fácil, diría yo, y el gobierno ha sabido manejar de manera inteligente, quitarse esas dos presiones, la armada por parte de la insurgencia y la social de parte de las comunidades. Y el interrogante que hoy está es, los campesinos se preguntan: ¿y quién va a defendernos ahora? Cuando la insurgencia ha estado por centenares o por decenas de años en los campos ayudando a esos campesinos, ha estado protegiéndolos del acoso militar colombiano. Entonces la gran inquietud es: ¿qué va a pasar con el proceso de paz? Es que la inteligencia del gobierno vale más que la misma lucha social y armada del pueblo colombiano. Es el gran interrogante que tenemos, Tito, desde el exterior, y que obviamente confiamos en que el pueblo colombiano, que la insurgencia en La Habana sepan negociar y sepan seguir adelante luchando por las propuestas que puedan llevarnos hacia una segunda independencia de verdad definitiva. Y que hoy en día saludamos que el Frente Amplio haya aceptado ser veedor de ese cese fuego unilateral, pero nos preocupa realmente que el gobierno, a través de toda esa presión existente, pueda lograr romper ese fuego unilateral dado por la insurgencia, y que el gobierno no muestra ninguna voluntad de cambiar las cosas en Colombia. Hasta el momento no hay cambios, y eso nos preocupa, Tito. Muchas gracias. Antes de terminar, quisiéramos aquí hacerte otra pregunta que nos parece muy importante. Es el papel, el rol que juegan los medios, entre comillas, de comunicación en Colombia referente al proceso de paz. ¿Qué nos puedes decir? Indudablemente que los medios de comunicación alineados al imperio, a la oligarquía, al gobierno, al Estado colombiano, siguen haciendo su papel. El Caracol, RCN, la revista Semana, El Tiempo, etcétera, y que ellos son la caja de resonancia del gobierno nacional, y que cada día están intentando mostrarle a Colombia y al exterior que en Colombia las cosas ya cambiaron, y que muchos, inclusive exiliados que están por aquí en Europa, están tomando su maleta y yéndose a Colombia, porque la noticia que vienen de allá es que todo está bien, todo cambió para bienestar y satisfacción de los que lleguen. Pero resulta de que la realidad es todo lo contrario. Es decir, hay toda una mediatización de mentiras de parte de los medios al servicio del Estado colombiano para engañar a esos incautos, y que lamentablemente, hay que decirlo, muchos sectores de la izquierda colombiana le están haciendo ese juego. Bueno, Eliezer, muchas gracias, y te esperamos la próxima semana con más análisis sobre la actualidad de Colombia.
Gracias, Tito. Un saludo para ti y para todos los televidentes en Hispanoamérica. Y no se olviden también de seguirnos en nuestra página de Facebook, enviarnos un correo a tvbolivariana@gmail.com y en el canal de YouTube Televisión Alternativa Bolivariana. Gracias y hasta la próxima. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Ven obligadas a saltar las vallas de la vergüenza, esas fronteras con vallas que financian los países europeos sin atisbo de humanidad hacia los más necesitados. Ha sido el año también en que ha muerto el gran García Márquez, que nos ha dejado y que ya no podrá seguir relatando la realidad y la magia del pueblo latinoamericano. Pero también recordaremos este 2014 por el año de las victorias, unas más pequeñas que otras. El año en que muchos siguen demostrando que los movimientos sociales y los demócratas seguimos teniendo esperanza. El año en que pudimos ser testigos de la primera ola de esperanza en Cuba, que lleva sosteniendo y soportando un bloqueo injusto durante más de 50 años. Es el año en el que pudimos ver cómo regresaban los últimos de los prisioneros que tenían en Estados Unidos. Un año en el que seguimos creyendo y celebrando el avance de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, gracias a los ejemplos de Bolivia, Brasil, Uruguay, Venezuela o Ecuador. Y evidentemente no podemos olvidar que para todos los colombianos que nos escuchan hay hoy más esperanza que nunca para lograr la paz y la justicia que exige y que necesita el pueblo colombiano. Frente Amplio por la paz, por la democracia y por la justicia social. Y si bien tiene un propósito, que es defender el proceso de paz en La Habana y defender la oportunidad que debe tener Colombia hoy histórica de pasar de la guerra a la paz, tiene pretensiones de seguir moviéndose para exigir un cambio profundo al modelo de desarrollo, para exigir que la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Es un hecho que este 2014 forma ya parte de una década de hechos históricos que a nivel internacional han estado marcados por los ataques a los derechos fundamentales, a los derechos civiles e incluso hasta los derechos reproductivos perpetrados por los gobiernos de derecha de todo pelaje. Han sido muchas las noticias y los abusos que nos han recordado que hay que seguir luchando desde abajo hacia arriba, participando como ciudadanos por nuestra dignidad y por lo que creemos que es la justicia. En España hemos visto abdicar a un rey ya públicamente denostado, Juan Carlos de Borbón, rey que nos ha tratado como súbditos durante los últimos 39 años, que abdicó en junio en favor de su hijo Felipe. Hemos visto a dirigentes de gran envergadura política pasar por el juzgado, grandes nombres corruptos y corruptores que con impunidad nos han estado robando a su ciudadanía y nos han humillado todavía más. Hemos podido constatar la ira del extremismo religioso que defiende una visión del mundo con violencia, una de las guerras más crueles contadas a través de las televisiones. En Siria, desde que empezó la guerra, han muerto ya cerca de 200.000 personas y más de 3 millones de refugiados sobreviven en condiciones infrahumanas. Decenas de miles de personas en África vencidas por el ébola y las consecuencias que esto ha podido tener en países que nos creíamos que éramos invencibles. Un año en el que hemos visto con consternación cómo hay miles de personas que se